Buenas, aquí en nuestro canal El Filosofar, nuestro programa Análisis, Criterio y Valores. Creo que fue en 1999. Llegué a un colegio por primera vez a enseñar filosofía. O sea, por primera vez en el colegio. Y me llegó el coordinador, no el rector, el coordinador. Y me presentó la hoja de vida de él. Yo estudié en tal universidad, tengo tales doctorados. Bueno, soy escalafón 9. Luego me preguntó, ¿qué escalafón es usted? Entonces yo le dije, pues esa fue mi frase en el momento, ¿no? Bueno, yo no estudio para competir, estudio para vivir, para edificarme, para la trascendencia. Se quedó mirándome, se rió, él lo miró como más bien algo jocoso. Pero el hombre yo le miré, la manera como él se presentó, le miré más bien era como pues queriendo decir que era superior a mí y yo respeté eso. No, más bien me quedé callado y acepté. Le dije, bueno, gracias por darme la oportunidad. Eh, Llegué a la clase, eso fue un sábado. La primera pregunta que le hice a los alumnos fue, ¿en qué creen? Siempre en mis clases de filosofía hago dos preguntas claves. ¿En qué creen? Y no la pregunta tradicional que todos hacen, que es la vida, ¿no? Más bien, ¿cómo ve la vida? ¿Cómo ve usted a la vida? ¿Cómo ve a la vida? Y cuando algunos plantean eh, problemáticas de la vida, entonces luego les pregunto, ¿y ahora qué solución cree que se le puede dar a esto? Entonces yo pienso, sí, yo les puedo enseñar filosofía. Podemos empezar por los orígenes de la filosofía, historia de la filosofía, escuelas filosóficas, algunas biografías, conceptos de los diferentes pensadores filosóficos durante la historia, las ramas de la filosofía y sus contenidos, etcétera. Pero yo creo que la mejor manera de enseñar filosofía es no enseñarles a filosofar, empezar a filosofar con ellos. ¿Se analiza? Si les enseño a filosofar, ellos lo van a ver como una tarea, como un problema a solucionar. Pero si empiezo a filosofar con ellos, ya están aprendiendo sin darse cuenta. Cada uno respondió en la pregunta que cree, no, yo soy católico, yo soy adventista. Cada uno dio su respuesta. Otros simplemente hicieron, que eso responde, o sea, que no sabían ni en qué creer. Algunos respondieron, yo no creo en nada, yo no creo en nada. Entonces luego cada uno lo llamé a sustentar. Bueno, ¿usted por qué es católico? Ah, porque yo nací ahí. Usted porque es cada uno, pues tenía que dar su idea por qué creía. Y no, esto no es para avergonzarle, ni para confrontar, ni para un debate. Es simple y llanamente para que sepa usted por qué cree, porque es qué filosofía o qué creencia, porque las creencias se pueden convertir en una fe, ¿sí? O en una filosofía, en un análisis, en un estudio continuo o en una fe. De hecho, casi todas las creencias son una filosofía, un análisis. Por eso es que en las mismas creencias eclesiásticas o religiosas hay diferentes conceptos. Entonces, filosofan, siempre está el razonamiento humano y cuando el razonamiento humano entra, entonces cada uno ve las cosas a su manera. Ve la doctrina a su manera. Son dos, son tres, es uno. Esto es así, no es... Bueno, en fin, lo importante es leer bien y estar seguro que quien tradujo o escribió no se equivocó, como se comunicó, como tradujo el libro o la palabra o la Biblia que usa. Si alguien decía yo soy cristiano, ¿qué Biblia usas? ¿Has comparado eso que estás diciendo con otras traducciones y lo has analizado gramaticalmente? En fin, siempre tratando de llevar al muchacho no solamente a un filosofar, sino a una mentalidad trascendente, a una mentalidad científica, una mentalidad que genere, que desarrolle, una mentalidad que sepa lo que ha pasado, que descubra la problemática y también puede dar soluciones. Sepa lo que ha pasado, descubra la problemática y dar las posibles soluciones. Ese es un filosofar con una mente desarrollo a la ciencia sin perder la fe. Pero ¿qué clase de fe? Porque hay fees o creencias que deben ser erradicadas de la vida de las personas. Esas creencias lo único que hacen es llevarlos a una conducta, a una actitud asocial. Ojo, no hay que tener en cuenta, una cosa es antisocial, otra social y asocial. El antisocial, antienemigo de la sociedad. Social es una persona que es sociable y asocial es una persona no es en contra de la sociedad. Simple y llanamente
como todo ser humano que por naturaleza es social, somos gregarios, pero el asocial no. El asocial no quiere asociarse con nadie. No es bueno ni malo, simplemente quiere ser él, ya, como dicen por acá en mi tierra Colombia, cusumbo solo. Ese es un asocial, no le gusta estar en medio de la, como decir apolítico, no tengo ninguna clase de política. Entonces, cuando llegó a aquellos que dijeron no creo en nada, les dije, usted dice que no, mire que dice, no creo en nada. O sea que usted cree que la nada no existe. No, usted no cree en nada o cree en nada. ¿Cómo es el cuento? Si me dice no creo en nada, es como decir no creo en Dios. Mire, no creo en Dios, o sea, no creo en Dios. O sea, si tú me dices que no crees en Dios, entonces realmente crees que existe, lo que pasa es que no le crees a Él. No, es que no existe, entonces es otra cosa. No creo en Dios, a decir, no creo que exista Dios es muy diferente. Cuando yo digo no creo en Dios, estoy diciendo existe, pero no creo en Él. O cuando digo no creo que exista, entonces es muy diferente. Pero tú me estás diciendo no creo en nada. Hay una diferencia de decir no creo en nada a decir creo en la nada, creo en nada. Cuando dices no creo en nada, no creo en nada. Hay diferencia de decir creo en nada. Entonces, ¿crees en la nada o no crees en nada? No, no creo en nada. Le dije, dime cuál es tu propósito por el que estás preparándote. Porque quiero tener mi título, superarme. La sociedad lo exige. Listo. Entonces sí crees en algo. ¿Tú crees que lo lograrás? Claro. Entonces crees en algo, crees en ti, crees en lo que estás aprendiendo, crees en lo que la institución con la cual estás estudiando te va a brindar para poder salir adelante. Entonces no digas que no crees en nada. Ahora, necesito que pases al tablero y me definas la palabra nada. ¿Cómo es la nada? ¿Me puedes decir cómo es la nada? ¿Cómo es? Digo, no, es que ¿cómo? ¿Por qué no me puedes definir la nada? Es que la nada, 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 nada. La nada es lo que no existe. No existe. ¿Cómo podemos definir algo que no hemos visto? Si existe y no lo hemos visto, no lo podemos definir. Al menos que lo hayamos escuchado. O sea, hay cosas que existen, al menos hemos oído de ella. Definamos lo que hemos escuchado. O la hemos visto por un libro, o la hemos visto por una red social. Pero si existe y no la hemos visto, no la podemos definir. Y si no existe, mucho menos. Entonces, esa frase, no creo en nada, es una falacia. Falacia es un argumento que no va conforme a la razón. Y he escuchado esto a una científico, filósofos, personas pensantes decir no creo en nada. Falacia, no creo en nada. En algo siempre se cree. En algo. Si trabajas, esperas tu sueldo. Entonces estás creyendo. Si no creyeras, no trabajarán. Yo no voy a trabajar porque yo no creo que me vayan a pagar. ¿Crees que te van a pagar? Entonces siempre hay una creencia. Siempre se vive. Y quiero decirle algo importante. Lo más fuerte que domina al ser humano, lo que más influye en nosotros son las creencias. Las creencias se convierten en nuestros dioses, aunque digamos no existe Dios. El decir no existe Dios ya es nuestro Dios porque es una creencia que domina mi vida y me lleva a decir no existe Dios y a investigar y a indagar y a tratar de buscar argumentos para demostrar lo que yo creo, que Dios no existe. Ya ese es tu Dios, ya ese es tu Señor, ya esa es la fuerza que te domina. Tu creencia, tu filosofía forma tu estilo de vida. Aunque algunos son incoherentes con lo que dicen creer y predicar. Me enseñan muy profundamente y muy apasionadamente algo, pero su estilo de vida es como diferente. Extraño eso. Eso podría llamarse una doble moral o eso podría llamarse una falta de verdadero criterio. ¿Sí? Ahí está. Entonces, bueno, estas clases fueron interesantes, la manera como yo las llevaba, porque yo no les enseñaba a filosofar, los introducía en el filosofar. Entonces, cuando menos pensaban, ya ustedes saben. Cuando les explicaba técnicas, ya tenían la idea, introduciéndolos en ese mundo. Y quiero decirles, esto no estoy mintiendo. Hubo clases donde hubo lágrimas, donde hubo gente quebrantada. Primer clase de filosofía donde la gente llora y se quebranta. Después dijo el rector, no el coordinador, el rector. Pero qué tremendo. Entonces, el mismo rector detectó, él había estado escuchando, y empezaron los jóvenes a contar cosas de la vida secreta de ellos, que por este medio no se puede, no, es mejor no decirlo, pero cosas delicadas, y lloraban y se quebrantaron. Fue algo maravilloso esa clase, y para mí, cuando tengo la oportunidad de enseñar filosofía, mejor dicho, es mi mundo, es mi vida. Porque yo no voy a enseñar
una filosofía que aparte al hombre de la conciencia moral. Yo no voy a enseñar una filosofía que aparte al hombre de su verdadera esencia, que no es solo la materia, que no se crea ni se destruye, se transforma, sino el ser integral, tocar su espíritu, tocar también todo su ser, todas sus emociones, sus sentimientos, llegar a hacer que la persona en esta vida se forme y trascienda. Esa es la idea, integralmente. Un análisis holístico, un análisis, digamos, que, como decía, un análisis sensitivo, sin prescindir de la razón. Es que todo lo que está en la razón es lo que hace que nosotros sintamos, porque yo lo que yo pienso es lo que siento. Piensa en un limón y ¿qué estás sintiendo? Piensa en alguien que estés enamorado, ¿qué estás sintiendo? ¿Se analiza? Va por ahí alguien caminando y, si me encontrara un billete de tanto que esta pobreza, pero un momento a otro, si es, digamos, alguien del sexo masculino, pasa una mujer muy elegante y muy atractiva, inmediatamente el pensamiento, el deseo de conseguir dinero se transforma en una concupiscencia, en un deseo diferente, transforma lo que percibimos, lo que creemos, y si somos coherentes y tenemos una personalidad equilibrada, estable, un criterio no circunstancial, sino un criterio filosófico, un criterio racional, un criterio que busca la razón de todas las cosas, no solamente la causa y los efectos, sino la razón de esa causa. Un superátomo explotó, esa es una causa. Los efectos, pues dicen que todo lo que tenemos hoy día, pero entonces busquemos la razón de esa explosión. Esa es la que no se ha podido explicar. Hay teorías, bueno, una cantidad de hipótesis, ni siquiera les llamo teoría, son hipótesis y no han podido definirlos, ¿correcto? Entonces esa razón, no llegar a un razonamiento que nos vuelva sofistas, no llegar a un razonamiento que nos enloquezca, no llegar a un razonamiento que nos llene de resentimientos, no llegar a un razonamiento que nos vuelva místicos, a un razonamiento flexible, analítico, prudente, no un razonamiento agnóstico, no un razonamiento escéptico, un razonamiento analítico, prudente y de continuo aprendizaje de la vida. Y si se sabe que de todo en la vida se aprende y que todo tiene un sentido, una razón, una causa, un proceso, eso que hay allí, esa causa que ves allí, correcto, tuvo una razón suficiente. Qué bueno poder ver todo esto. No se trata de volvernos locos, no se trata de volvernos soberbios, no se trata de volvernos místicos, no se trata de volvernos sofistas, no se trata de volvernos paradigmáticos, no se trata de volvernos fundamentalistas, no se trata de volvernos intelectualistas, se trata de desarrollar y hacer trascender nuestra esencia y aprender de la vida. Llegar a un análisis, yo no le diría profundo porque de pronto nos profundizamos tanto y allá no salimos, a un análisis de dimensiones, como dijo el apóstol Pablo, profundidad, altura, anchura. Él habla de profundidad de la sabiduría, anchura, dimensión, altura, habla de todas las medidas, de lo profundo, de lo ancho y de lo alto, de las riquezas de la sabiduría de Dios. ¿Entiende de qué queremos hablar? Créalo que este coordinador que me recibió con esa pedantería, nunca más lo volví a ver allí. El mismo rector me dijo que los estudiantes te reclamaron, ellos quieren que les sigas enseñando historia, geografía, toda la honra y la gloria se le da al que verdaderamente es, no a los que los hombres se han creado, o no a los que se han hecho dioses a sí mismos, sino al que es.
Él, Dios, no se hizo Dios a sí mismo. Él es. Al que es, sea toda la honra y la gloria. Pero es interesante poder hacer una labor con pasión, con el objetivo no de solo informar, con el objetivo no solamente de transmitir una cultura pedagógica y unos, digamos, unos contenidos, aunque se respetan. Eso lo definen las diferentes entidades educativas como Ministerio de Educación Nacional y todo eso, y eso se respeta. Pero no solo se trata de eso. Yo he hablado con secretarios de educación y les he dicho, de eso se trata, esa es mi idea. Fueron a entrevistarme a un colegio y entonces una de las preguntas, y yo sé que fueron como a cuestionarme, pero más bien fue por el celo de otro compañero profesor, quería tener el cargo de coordinador del colegio, ¿sí? Y entonces siempre existe el Caín, ¿no? Siempre en todo va a existir el Caín, el Judas, el Balaán, siempre va a existir la persona que tiene el maquiavélico, en fin, términos teológicos y términos filosóficos, siempre va a existir esas personas, ellos siempre van a existir. Y me hicieron una pregunta, ¿usted cómo cree que les enseña a sus alumnos? Yo le dije, si yo se lo digo podría estar mintiendo, porque no me conviene poner a decir que no lo hago bien. Y no veo ético decirles que lo hago mejor. ¿Quieren saber cómo lo hago? Sí, sí. Vaya, pregúntele a ellos, ahí los tiene. Reúnase con ellos y que los salones donde he enseñado le den esa respuesta. Bendiciones.